Radio, la radio que te acompaña las 24 horas del día. Universal Radio, tu radio. Una charla distendida, un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café entre libros, un espacio abierto a escritores y lectores. Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de Café entre Libros. Como cada viernes estamos por aquí por Universal Radio haciendo este programa que ya lleva muchos programas. Este es el número 139 de Café entre Libros, un programa que tiene en lo que es la producción general Andrea Luna, en lo que es promoción y marketing a Gema Luzgarda, y quien les habla en la conducción, Silvina Zaneta, por Universal Radio, 18 horas horario argentino y 22 horas por ahora en horario español, y nada, horas más, horas menos. Andamos también por toda Latinoamérica, y un programa cultural, y como yo digo siempre, es un programa cultural pero no culturoso. Nosotros estamos aquí cada viernes con un entrevistado, tratando de pasarlo bien, de comentar entre todos los oyentes también sobre el tema que hablamos con cada entrevistado. Por eso, lo primero que voy a hacer antes de presentar a quien nos visita hoy, te voy a contar algunas cositas antes que se me olviden, como por ejemplo, que estamos en Twitter también, si querés expresarte por allí, por la red del pajarito, tenemos nuestro hashtag que es Café entre Libros. Podés utilizar el Twitter y por allí también podés dejarnos algún mensaje. Tenemos nuestro grupo, si estás escuchando directamente desde la web de la universalradio.com y estás por Facebook, tenemos nuestro grupo que se llama Entrevistas en el programa Café entre Libros. Allí todos los viernes dejamos alguna data, algo del entrevistado, y también lo podemos saludar, pasar algún mensaje, alguna pregunta. Todos los viernes estamos ahí. Lo único que hay que hacer es unirse al grupo y disfrutar de todos los viernes algún entrevistado nuevo, y nuestra página oficial en Facebook, que se llama precisamente Café entre Libros Oficial. Eso va todo junto, y allí también podés encontrar los programas anteriores, las grabaciones anteriores, así que no te lo pierdas. Creo que por lo menos la data la dije toda. Pero tenemos que presentar al entrevistado de hoy. Hoy desde Argentina, que estoy transmitiendo yo, voy a estar hablando con alguien que es español, pero es hospitalense de toda la vida. Creo que es la zona de por ahí de Cataluña, cerca de Barcelona. Él después nos va a decir. Yo igual de mapas no entiendo mucho. Yo entiendo de paisajes, y la verdad que sí, esa zona es espectacular, muy buena. Pero este hospitalense tiene un espíritu inconformista, cosmopolita, y lo que él ha hecho es escribir, y escribir, y escribir, pero no piensen que escribe libros de historia ni nada por el estilo. Él es un blogger y es un historiador vocacional que le gusta investigar, divulgar historias raras, poco conocidas, de esas que nos rodean y que por ahí nos llaman la atención,
pero que a veces ni siquiera las leemos, solamente nos informamos muy por encima. Bueno, a él le gusta merodear por esas historias y las escribe en un blog personal que se llama Memento Mori, y entre otras cosas también tiene libros publicados. Yo estoy leyendo un poco la data de nuestro entrevistado, y como los libros están en catalán no voy a pronunciarlos, ni lo sueñen. La última que lo pronuncie él. Vamos a presentar a Ireneu Castillo. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Ahora sí, ahora sí. Sí. Ahora sí. Es que te habíamos perdido, ese es el problema. Habías perdido, sí. En la inmensidad de Internet, ¿no? Claro, yo lo que te estaba preguntando es por qué se llamaba Memento Mori el blog. A ver, sí, antes de que se cortara te estaba diciendo que todo el mundo conocemos el dicho de Carpe Diem. La gente normalmente lo utiliza mucho, ¿sabe? Pero justamente resulta que el Carpe Diem viene seguido de una coletilla que dice Memento Mori. O sea, Carpe Diem significa disfruta del día. Mientras que Memento Mori significa recuerda que vas a morir. Pero no sabemos por qué la sociedad se acuerda del Carpe Diem, pero no quiere acordarse del Memento Mori. Y entonces, justamente para indicar que la moneda siempre tiene dos caras, pues por eso le puse a mi blog Memento Mori. Está muy bueno, está muy bueno. Y vos jugás mucho con esa idea del lado B de la historia o las dos caras de la historia. ¿Y cómo se te ocurre llegar a escribir cosas así? ¿Es pura curiosidad o por ahí vos tenés algún conocimiento? ¿Alguna vez, no sé, te encontraste con alguna historia y dijiste, bueno, esto es lo mío? ¿Cómo comenzaste con ese lado B de la historia? Bueno, mira, a ver, yo he de reconocer que soy curioso de por sí. Entonces siempre, desde pequeñito, siempre me han gustado estas cosas, siempre me he fijado mucho en los detalles, digamos que en las contradicciones de lo que te están diciendo, de lo que te encuentras y tal. Y entonces particularmente me gusta todo lo que es, digamos que son humanidades, ciencias naturales, y todo está un poco ligado. Entonces, en el blog, ayer justamente colgué el artículo 1111, wow. Desde el 2005 que lo tengo abierto. Y entonces, pues ha sido un poco viendo lo que realmente era lo que interesaba a la gente. Como es un blog personal, pues en él se mezclan un poco pues lo que son tus propias vivencias, historias que conoces, y entonces de poco en poco pues se fue viendo que a la gente le interesaban estas cosas curiosas que yo iba explicando de vez en cuando, y que ya sea por los estudios o por haber leído o por simplemente por la televisión, que un detalle que igual se le pasa a todo el mundo, pues veía que aquello le gustaba, tenía un cierto interés, y que la gente me pedían incluso que pusiera alguno más. Y entonces, pues, tirando del hilo de la madeja, pues al final, pues, mira, me he dedicado prácticamente, pues, a escribir día sí, día no, pues, artículos de este tipo. O sea, todo lo que me va llegando a mis neuronas, que considero que eso es como mínimo poco habitual, pues le dedico un artículo para que la gente pues lo pueda saber. ¿Y de dónde te nutrís o cómo decidís lo que vas a publicar? Porque me imagino que si vos estás publicando cosas que son raras o que por ahí no estamos acostumbrados a leer, claro, te deben llegar miles de cosas, pero ¿cómo te decidís? ¿Cuál es tu línea a la hora de publicarlo? A ver, la línea, si te lo vas a mirar, es poco objetiva. Es lo que me apetece en el momento. O sea, puedes estar puedes estar pasando por la calle y cualquier anécdota de cualquier cosa que se te pase por delante te puede despertar digamos que la musa, si quieres llamarla así, o simplemente te viene a la memoria aquella anécdota concreta, y entonces tienes necesidad de expresarla y la expresas. O sea, no sigo un patrón concreto, sino digamos que es lo que realmente a mí me pide el cuerpo en ese momento de explicar. Bueno, acá Gema hace un comentario que dice que siempre ha pensado que la cara B de la historia, de la vida, es la verdadera cara A, la que en realidad empuja y sostiene lo conocido y lo palpado de la historia. ¿Qué pensás de esta cara B? Pues que posiblemente tenga mucha razón Gema.
Posiblemente tenga mucha razón, porque digamos que la cara B justamente lo que te está dando es profundidad y te da digamos que el ambiente donde se producen las historias que te llegan por los medios o te llegan por los libros. Es como tal, como dice ella misma, pues realmente es la cara A. Lo que pasa que no la vemos, entonces queda como escondida detrás de los grandes titulares, ¿no? Claro, sí. Y Andrea, bueno, también pregunta, ¿por qué crees que la cara B es la cara oculta? O es viceversa y hay gente que nos quiere hacer creer que la cara A es la cara B y viceversa, a su vez. Bueno, a ver, es lo que siempre defiendo. O sea, la moneda siempre tiene dos caras. E incluso a veces tiene canto. Con lo cual, no lo puedes ver como solamente en dos dimensiones, sino que lo tienes que ver en tres. Y entonces todas estas anécdotas curiosas, estos enlaces que muchas veces digamos que no son evidentes al primer golpe de vista, pues resulta que te están dando toda la profundidad de toda la situación, ¿no? Y entonces es como eso, estás viendo la historia en tres dimensiones. Uh-huh. Yo estaba pensando justo ahí, hay una canción que dice, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. ¿Es tan así? O porque, claro, pienso en el revisionismo histórico y sin irme tan a lo profundo, a la investigación, ¿vos te encontrás con esa verdad, entre comillas? Hombre, claro que te encuentras, porque a ver, es verdad lo que dicen de que la historia grande, la de los titulares y la que sale en los libros de texto, pues es la historia de los vencedores, si quieres mirarla. Pero después los perdedores de cualquier contienda, de cualquier situación, tienen su historia particular, que digamos que es lo que decimos, no es que sea otra historia, es la misma que la otra, lo que pasa es que simplemente estás viendo la otra cara. Entonces, en ese sentido, pues es importante ver lo que te enseñan por un lado y qué es lo que te ocultan por otro, para que veas justamente pues digamos que todas las connotaciones que puede tener y todos los enlaces que había entre unos y otros, ese pequeño o gran efecto mariposa que hasta cierto punto se nos oculta, que hasta cierto punto no es que no se nos oculte, sino lo que pasa es que la gente solamente queremos ver la parte que nos interesa, ¿no? Claro, sí, eso es totalmente cierto. Jorge Traven te pregunta si te han llegado historias que te hagan dudar entre lo que es real y la fantasía. A ver, yo lo que llego a la conclusión de que la realidad es mucho más fantasiosa que la propia fantasía. O sea, porque hay algunas situaciones que son realmente surrealistas, que dices, no es posible que existan o que hayan pasado, y sí, o sea, son situaciones que a lo mejor los mismos guionistas, un guionista de estos muy creativo, igual se le hubiera ocurrido difícilmente, y resulta que no es que sea una fantasía, sino que directamente es una realidad que pasó en fecha concreta y por unos personajes en concreto, con lo cual la gracia que tiene es que la realidad es más increíble que la propia ficción. Uh-huh. Bueno, hay dos preguntas, una que más o menos la venimos contestando, pero esta está muy buena porque, a ver, si se conociera o se difundiera más el lado B, ¿en qué nos cambiaría? Pues posiblemente en nada. Te explico por qué. Porque creo que si solamente vieras la cara B pasaría a ser la A. Necesitarías ver la B. Uh-huh. O sea, claro. Realmente, si solamente vemos una de las caras, realmente estarías ocultando digamos que la contraria. Con lo cual, la que antes era la A pasará a ser la B y la que era la B pasa a la A. De tal forma, es como si estuvieras viendo una montaña. Una montaña es imposible verla por todos sus ángulos a la vez. De tal forma que necesitas ver un momento por un lado, ver un momento por el otro, y de esta forma entonces tendrás una idea, digamos que general, de lo que es la montaña. Aunque en sí la montaña no se puede ver toda a la vez. Por tanto, si solamente te obstinas porque siempre veas la montaña desde la misma vertiente, vas a verlo por el otro lado, simplemente estarás cambiando de vertiente, pero no estarás viendo la otra. Y entonces, en esto que me comentas, pues lo mismo.
digamos que pasaría, simplemente sería un viceversa. Digamos que me estás dando la fórmula secreta para lo que es el periodismo objetivo, entre comillas. Sí, por ejemplo. Digamos que he inventado la sopa de ajo, pero sí, es esto exactamente. O sea, claro, es lo que decimos. Si siempre ves la fachada, o digamos que la cara de los perdedores, la que no ves será la de los ganadores, con lo cual, la que estás ocultando es la que no estás enseñando. Claro. Ya sea la que durante un tiempo fue la A o la que ahora se convierte en la nueva. Por tanto, es importante lo uno y lo otro, pero necesitas, digamos que, tener un poco de profundidad y ver todo el conjunto. Es lo que decimos, o sea, o verlo en 2 dimensiones o verlo en 3 dimensiones. Entonces la idea es esta de ver las anécdotas como simplemente ver la otra cara de la montaña para que puedas tener una idea general y se supone que objetiva, aunque el ser humano de objetivo no lo es ni que lo maten, pues para que puedas tener una visión más o menos objetiva de aquel hecho histórico o de aquella situación. Carmen Castro pregunta, ¿cuándo podemos calificar a una historia como rara? Uy, una historia como rara, ¿cómo lo podemos situar? A ver, sobre todo, yo lo que busco sobre todo cuando es alguna cosa rara, para mí es sobre todo que sea como muy surrealista, sea una cosa que dices, no puede ser, son cosas que son poco conocidas o que te sorprenden en el sentido de que aquello ha acabado de una forma que a lo mejor no te esperabas o que incluso tiene una serie de repercusiones que de otra forma que no las conoces o que no esperas que tenga aquellas repercusiones. Entonces, claro, es un poco, en este caso sí que es subjetivo el decir que es una historia rara, ¿no? Porque te puedes encontrar con historias que tú dices, sí, pero esta es una historia normal. No, pero es que resulta que tiene unas implicaciones, que tiene un efecto mariposa, que implica que aquello hizo que pasara aquello otro. Por lo tanto, aquella historia puede entenderse como rara, en tanto que ha provocado una reacción que no se esperaba. Acá Andrea pregunta, ¿cuál es tu método para posicionarte en el canto de la moneda? Bueno, el canto de la moneda te lo proporciona justamente el mirar las dos vertientes. Si tú ves que no hay continuidad digamos que entre la vertiente A y la vertiente B, dices, aquí falla alguna cosa, ¿qué es lo que falla entre medio? Y entonces es cuando vas a buscar el canto y si tienes un poco de suerte, pues igual lo encuentras. Y Gema dice, lo oculto, lo mostrado, ¿qué piensa Ireneu de los mitos, las leyendas o incluso las manipulaciones que los tiempos y las personas, las diferentes corrientes políticas, religiosas, hacen de la historia desde épocas remotas? Sí. Bueno, a ver, que digamos que es lo que venimos a decir. Los vencedores siempre tienden a mostrar su cara. Entonces, claro, a partir de aquí, pues nos llega a nosotros una visión, ya sea porque se ha divulgado en mayor medida o simplemente porque los documentos históricos o lo que sea así nos ha llegado hasta aquel momento. Claro, depende en qué momento. Ahora sí que puedes decir que sea una cierta manipulación. Pero claro, si te llegan, por ejemplo, mitos o leyendas de hace 2000 años o 3000 de cuando los egipcios, no sabes hasta qué punto aquella situación pues es realmente lo que se creía en aquel momento o simplemente es una cosa inventada. Claro, muchas veces te puedes encontrar que la línea que separa un mito de un hecho histórico es, sobre todo si te alejas mucho en el tiempo, que sea una línea roja muy fina, con lo cual entonces aquí ya tiene que entrar digamos que el trabajo de historiador para entonces pues digamos que remover papeles, remover digamos que fuentes documentales para intentar sacar el agua clara de una cosa u otra. A ver, claro, hay algunas veces que te encuentras que hay leyendas que tienen su razón de ser. Sobre todo después de haber investigado o con el tiempo se ha encontrado digamos que la solución o el por qué ha pasado aquello. Pero bueno,
es lo que estamos, o sea, tienes que investigar para poder distinguir, pues, distinguir entre el grano y la paja, ¿no? ¿Tenés a mano alguna historia o alguna anécdota que digas, bueno, esto la verdad que me supera, se va más allá de lo que yo hubiese podido pensar? Bueno, a ver, hay muchas historias que bueno, pues se pueden explicar. Bueno, ya te digo, de hecho, ayer puse pues el último artículo que he colgado, que lo colgué ayer, se llama hiperosmia, la capacidad de oler un jazmín en un estercolero. O sea, esto se refiere a un hecho concreto, pues a una situación de que la gente pues, hay gente que padece de oler demasiado, ¿no? Pero bueno, esta es el último, pero bueno, sí que hay algunas que son auténticamente hilarantes. O sea, mira, podía explicar perfectamente, pues, mira, si quieres te puedo explicar una de las historias. Sí, sí. Sí, vale, porque a mí me interesa. Lo que pasa es que si no, vamos a explicar historias de acá hasta dentro de 4 horas. Pero alguna historia que por ahí, claro, porque despierta la curiosidad de la gente. El tema es que mucha gente no lo busca o no sabe buscar, y hay gente que le gusta que le den todo masticadito, todo papillita, y por eso te pregunto, porque es como que vos recibís más el pedazo de carne y después vas moliendo. Más o menos así es la comparación. No, es verdad, no dices mentira, porque resulta que muchas veces me encuentro con que a lo mejor son historias que más o menos la gente conoce, pero resulta que es la forma de explicarlo lo que muchas veces a la gente le gusta. Exacto. Porque es justamente eso, ¿no? O intentas explicar una historia, pues a lo mejor de forma jocosa o de forma un poco más, digamos que un poco más divertida, un poco más picante, según lo que sea, que parte de que no es simplemente explicar la historia en sí, sino es un poco, pues todo digamos que lo que envuelve. Pues mira, te puedo explicar una, pues como esto, si te parece, pues mira, pues se llama pues la chapuza épica de la voladura de una ballena putrefacta. O sea, ya te voy poniendo por dónde vas. Pues mira, pues esto ocurrió en noviembre de 1970 en Flores, en Oregón. Pues resulta que llegó a las playas de aquí de Florence, es un pueblo costero de Estados Unidos, en la costa oeste. Pues resulta que apareció en la playa pues un cachalote de 14 metros y 8 toneladas de peso. Bueno, o sea, claro, te encuentras con que aquella ballena pues estaba allí varada en la playa, había muerto y tal, y bueno, pues, aquello hacía su olor, claro, lógico. O sea, no es lo mismo que quede varado por un pececito o un delfín, que semejante ballena, que un cachalote de 14 metros. O sea, claro. Vamos ahí. Claro, ¿qué pasaba? Que entonces a las playas pues se encargaba pues el servicio de carreteras de Oregón para quitarlas. Pero lo suyo hubiera sido pues coger el cachalote y haberlo enterrado. Pero resulta que en la playa era poco profunda y había poca arena. Entonces no había sitio material pues para enterrar la ballena. O sea, allí en el sitio pues no podían. Bueno, y aparte de que como hacían muchos años que tampoco no se les había varado por ahí ninguna ballena, no tenían ni idea, ¿no? Pues bueno, te digo, una vez que en el entierro pues lo descartaron, pues salió una idea, claro, como ninguno quería tampoco ni cortarla, porque hubiera sido lo más lógico cogerla, cortarla y cogemos y la vamos enterrando por trozos, pues no se les ocurrió otra cosa más que decir, bueno, pues vamos a volarla. Vamos a volarla, sí, o sea, a ver, la idea en principio estaba bien pensada. Porque la idea era poner unas cargas de dinamita, ponerlas debajo de la ballena, que pegara el berrido, que hiciera la explosión, y entonces la ballena, como estaba putrefacta, pues entonces rompería todo en trocitos,
y los cangrejos, las gaviotas y los depredadores en general, pues se pondrían las botas pues a base de comerse pues la ballena podrida. A esto era lo que se montaba sobre el papel. Con lo cual dice, bueno, la idea sobre el papel todo lo aguanta, pero bueno, total, ¿qué se les ocurrió? Pues bueno, pues mira, el día 12 de noviembre del 70, pues se les ocurrió pues poner 500 kilos de dinamita debajo de la ballena. Que dicen, media tonelada de dinamita dispuesta dentro de por debajo de la ballena. Y dices, bueno, vale, o sea, pesaba 8 toneladas, y le meten media tonelada de dinamita. O sea, ya te puedes imaginar por dónde van los tiros. O sea, se hizo un cordón de seguridad de unos 400 metros, así alrededor, que estaba todo el pueblo de Florence, pues a ver cómo lo hacían y tal. Pues bueno, aquello empezó, le pusieron la explosión, o sea, detonaron los 500 kilos de dinamita, aquello pegó una explosión que parecía un hongo atómico, subieron trozos a más de 40 metros de altura y se esparcieron por 500 metros a la redonda. Y aquello, la gente que estaba a 400 metros tuvo que empezar a salir corriendo, porque resulta que empezaron a caer lluvia de trozos de ballena putrefacta, pero de a kilo, o sea, de a kilo llovían de arriba. La gente despavorida, corriendo para arriba, para abajo, aquello fue un auténtico desbandada. Incluso había coches autos en un parking cercano, destrozó coches de los trozos gigantescos que habían caído encima de los coches, o sea, la gente corriendo despavorida. Un olor y una hedora increíble, se ve que invadió toda la ciudad, o sea, una auténtica barbaridad, o sea, ya te digo, o sea, fue aquello ya dantesco, pero dantesco a tope, porque es que encima todo lo que te caía era podrido, y la gente saliendo corriendo era una lluvia pútrida, o sea, aquello daría miedo estar por allí, pero bueno, la gente tuvo que salir corriendo. Bueno, a total, que al final cuando ya pasó todo resulta que vieron que encima de la ballena solamente un tercio de la ballena no había volado. O sea, encima, después de meterle media tonelada de dinamita, levantarlo aquello que un poco más y casi pone en órbita a los restos de la ballena, encima un tercio de la ballena encima no volaron. O sea, hubo alguien que se le ocurrió de volverlo a volar aquello. Pero ya en vistas del éxito que había tenido el primero, ya el segundo le dijeron, no, por aquí no, ya no pasamos otra vez, y entonces decidieron volverlo a enterrar, o sea, lo que habían tenido que hacer y todo aquello. Pero es que encima resulta que ellos esperaban pues que hubieran los cangrejos, las gaviotas, pues los pájaros o las ratas o lo que fuera que se comieran los trozos. Y es que resulta que a raíz de la explosión había espantado a todo bicho viviente en 2 kilómetros a la redonda, y aquello no comieron nada en absoluto. Lo único que se quedó ahí, todo aquello, pues ya te digo, a 2 kilómetros a la redonda, todo lleno de material putrefacto y de basura. Tremendo. O sea, fue una cosa bárbara. Y bueno, pues encima lo gracioso es que encima los encargados del servicio de carreteras ahora encima dijeron de que había salido bien. O sea, encima decían que había salido bien. O sea, no dieron el brazo a torcer. No dieron el brazo a torcer en tanto en cuanto que decían lo habían cagado. O sea, habían metido la pata, la habían metido hasta el corvejón, como decimos por aquí. Pues ellos sí, es aquello de sostenella y no enmendalla, pues esto encima. Sí, que había salido bien, perfecto. Y total, que bueno, ya en vista de esto, pues tuvieron que estar recogiendo, por la tarde tuvieron que ir todos los servicios de limpieza, toda la gente volvió otra vez a recoger, viendo todo desperfecto, y ya te digo, una cosa de aquella que dices, qué bueno. para matarlos.
Pero bueno, pero está bueno eso, y está bueno conocerlo, pues es parte de la historia de algún lugar, es parte de lo que hacemos como seres humanos, y a veces no tanto, y a veces racionales, y a veces muchísimo menos. Está muy bueno. Sí. Bueno, es que realmente existió, o sea, no es una cosa inventada, es lo que claro, vamos a decir. Existió. A veces que la realidad supera la ficción, pero vamos, de lejos. Incluso si buscas por YouTube, puedes buscar un vídeo que se extrajo de las emisiones de televisión de aquel momento. O sea, que encima hubieron reporteros gráficos que lo captaron. Y es que aquello dice, es para matarlos, por Dios, es para matarlos. Pues sí, lo hicieron. Mira, después lo que vamos a hacer es lo buscamos al enlace y lo compartimos ahí en el grupo de Facebook, que están, como dicen ustedes, descojonados de la risa. Sí, no. Por eso te digo que este es uno de estas historias que dices, bueno, es aquello para ponerte las manos en la cabeza y decirle, bueno, tienes que coger por aquí y para matar a cualquiera, ¿no? Y sobre todo a los responsables. Que después, por cierto, estos mismos responsables, después, al cabo de unos cuantos años, tuvieron un efecto tuvieron un varamiento de 41 cachalotes en la misma playa que hicieron eso, pero esto ya años después. Y aún se acordaban de lo que habían hecho entonces, y entonces ya directamente lo que hicieron fueron enterrarlos en unos campos que había cerca, porque no podían ponerlo, pero ya aprendieron de que no tenían que poner una carga explosiva, así, vamos, yo creo que Hiroshima y Nagasaki a su lado, así, o sea, pues bueno, al menos sirvió. Uno de los comentarios es que cuando vas al pueblo todavía siguen oliendo a cachalote. Seguro. Yo creo que si buscas por debajo de algún tejado de alguna casa, seguro que aún quedan trozos de por allí. Y te preguntan si te recordás el nombre del pueblo. Sí, Florence. Ah, Florence, en Oregón. Bueno, continuamos aquí con la entrevista. Sé que ahí en las redes sociales están todos así como muy alterados por esta anécdota. Muy buena. Estamos compartiendo la entrevista con Ireneu y la verdad que muy buena anécdota, y tiene miles como esa, pero hay algunas preguntas antes que me olvide. Bueno, hoy un saludo de Mariela Villegas, que ya está en México, está por ahí en el trabajo, pero siempre se hace en algún lugarcito para escuchar el programa, así que saluda desde allá. Y hay una pregunta de Gema para Ireneu que dice: siempre me ha intrigado mucho todo lo contado y escrito en los libros religiosos. Y la pregunta es, ¿qué tienen de verdad, de invención? Y si pensás que estos libros pueden considerarse testimonios históricos, o pertenecen a la cara A o a la cara B de la historia. Bueno, a ver, en tanto en cuenta que los libros, si te refieres a lo que son los testamentos, o los nuevos o los viejos testamentos, en principio son la cara A, son caras A. Porque, de hecho, hemos de contar que estos libros normalmente estamos hablando del cristianismo, después de los otros puedes contar que más o menos hayan funcionado todos igual. Normalmente son compendios de historias, o más o menos subjetivas o más o menos objetivas, de gente que los hicieron pues relativamente bastante tiempo después, ¿no? Por ejemplo, los cristianos pues normalmente están sobre un siglo después de cuando pasaron las cosas en realidad. Con lo cual, digamos que la historia está bastante distorsionada. Lo que pasa es que por intereses X de la Iglesia en el momento, pues se dieron pues una serie de libros que fueron los que digamos que son los que son la cara, porque son realmente los oficiales. Pero evidentemente hay muchos más, y entonces digamos que a raíz de estudiar estas caras A y mirando de buscar las caras B, entonces puedes tener una idea más o menos global de lo que puede venir. Es lo que veníamos anteriormente diciendo de las vertientes de la montaña. Necesitas verlas todas digamos que para tener una idea objetiva. Y en los libros religiosos, ya sean de unos o sean de otros,
pues entonces pasa exactamente lo mismo. O sea, si solamente te quedas con uno de ellos, pues lógicamente puede ser que tenga cosas históricas, pero en general simplemente has de saber distinguir cuál es el grano de la paja. Y solamente viéndolos, digamos que las caras B y las caras A, entonces puedes llegarlos a saber. Andrea pregunta cuál es la noticia que publicaste que te haya cambiado la vida, o tal vez, no sé si la vida, pero te cambió la perspectiva sobre algún tema. Hostia. A ver, realmente, si te soy sincera, cambiarme la perspectiva no ha habido ninguna anécdota que me lo cambie la perspectiva. ¿Por qué? Porque siempre busco otra perspectiva. Ajá. De tal forma que no me quedo simplemente con lo que me están diciendo. Yo muchas veces digo que soy un buscador de desconchones, no sé cómo los llamáis. O sea, digamos que tú tienes una pared en blanco, ¿no? Y resulta que la pared en blanco hace 40 metros cuadrados. Pero resulta que en una esquinita se ha levantado la pintura y abajo te sale una pintura azul. Y entonces, a partir de aquí, dices, bueno, a ver qué historia me cuenta ese pequeño desconchón, que no sé cómo, ya te digo, no sé cómo lo llamaréis vosotros, qué historia me explica aquel pequeño desconchón de 1 centímetro cuadrado en una pared de 40 metros cuadrados. De tal forma que cuando se me ofrece una pared, perdona que esté hablando todo el rato en metáforas, pero es que soy una metáfora con patas, pues siempre busco el desconchón. O sea, yo no me creo que haya en ningún sitio o que no exista ningún desconchón, porque normalmente siempre lo hay. Y si no lo hay, dices, eso es que has mirado mal, no has buscado justamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay ciertamente pocas cosas que me puedan llegar a sorprender, porque es que busco la sorpresa. Por tanto, en cuanto veo cualquier cosa, cualquier historia, digamos que yo mismo me chafo la guitarra, ¿no? Como que dice aquel, o sea, me mato yo mismo la sorpresa, porque voy a buscar la sorpresa porque sé que la tiene que haber. La gracia que tiene es, pues, porque mucha gente no hace eso, yo hago, digamos que en mis artículos explico aquellos desconchones que he podido encontrar y que la gente realmente no conoce, y entonces sí que a la gente que digamos que no es como yo y que se deja sorprender en este sentido, pues le puede llegar a sorprender bastante, como por ejemplo el caso de la ballena, claro. ¿Vos sos de esas personas que crees que aún no hemos perdido la capacidad de sorprendernos? A ver, realmente, o sea, a ver, una cosa es que busques, digamos, que la sorpresa, y otra cosa es que la encuentres, ¿no? Digamos que en mi caso, yo ya busco la sorpresa, con lo cual ya, si quieres, la sorpresa la tengo, digamos que la tengo dominada. Con lo cual, me puedo reír o me puedo hacer muchas cosas de estas, pero en principio, yo personalmente me mato un poco la sorpresa. Pero, porque ya la busco, o sea, en mi caso. Pero yo sé que la gente en general sí que se deja sorprender. Y entonces, digamos que hay digamos que mucho trayecto para seguir sorprendiendo. Y hablando un poco de tu blog, por ahí, sí, con respecto a las respuestas, a lo que es lo que son las expectativas de la gente, ¿te han llegado buenos comentarios? ¿Te han hecho alguna consulta? ¿Te han sugerido alguna historia? Sí, de hecho, algunas veces pues me llegan algunas historias que puedes tardar más o tardar menos, porque de hecho tengo un listado de igual de 200 temas para tocar en ese momento, pero en principio la gente normalmente lo que me encuentro es que no comenta mucho. Ajá. Digamos que la gente es más pasiva de lo que parece, y entonces no te proporciona, o sea, es mucho como oyente. O sea, te puedes encontrar con algunos artículos que por lo que sea, pues igual tienen 7, 8, 10.000 visitas, y a lo mejor te han dejado cuatro comentarios, y dices, bueno, ¿qué ha pasado, claro, aquí, no? Sí, es, o sea, es como si estuviera... Búscale y se va, no sugieren, es que a veces ni agradecen.
Ojo, a ver, también he de decir que tampoco no espero el agradecimiento, o sea, en el momento que... pero sería lo más lógico. A ver, si lo buscas. O sea, a ver, yo simplemente ofrezco el artículo y que la gente le guste, pues ya, o sea, que la gente lo lea y digamos que se empape un poco de lo que quiero decir, pues yo ya me siento pagado. O sea, no hace falta que me vengan aquí a elogiarme y digo, oh, qué bien lo has hecho, oh, qué mal lo has hecho. Es más, casi agradezco más que me digan qué es lo que falla que no lo que acierto. O sea, a mí es lo que decimos, o sea, el hecho de que es como aquello, no news, good news. Pues esto más o menos, ¿no? Si hay 10.000 personas, hay 4 que se les ha ocurrido decir alguna cosa, pues bien dichas están. Pero ello no significa que los otros 8.000 que no han dicho ni mu, pues no les haya gustado o no tengan su propia idea de la historia, ¿no? Al menos a mí personalmente no espero que me digan alguna cosa. Si dicen algo, pues se agradece. Pero hay algunas veces que te encuentras que lo que te dicen, pues vale, pues sí. Son ideas así un poco disparatadas que a lo mejor dices tampoco digamos que no enriquecen el artículo o simplemente algunas veces encuentras que son spammers directamente. Bueno, les cuento. También tengo que decir que normalmente la gente es muy respetuosa y que a la gente le acaban gustando. Y hay gente de toda Sudamérica y de todos los países de habla hispana pues que te ayudan y te invitan a seguir adelante y tal, por lo cual pues te digo, aunque sean 3 o sean 4 los que te digan alguna cosa, el hecho de que te digan pues que les gusta y que te animen, pues la verdad se agradece mucho. Eso sí, está bueno. Les cuento, porque acabo de mirar el reloj y sí, ya vamos promediando la entrevista, pero quería preguntarte, Ireneu, sí. Vos tenés libros publicados, ¿dónde podemos encontrar esos libros? Si querés decirnos el último que tenés publicado, de qué se trata, como para que la gente pueda enterarse y principalmente para los que estamos lejos, fuera de España, sí. Si lo podemos encontrar en algún lado. A ver, en principio, ahora con las nuevas tecnologías, si no es en papel, pues lo puedes obtener mediante un ebook o digamos que de formato digital. Entonces, si buscáis, pues mira, el último que tengo es en catalán. Se llama Crónicas de una Cataluña desconeguda, que significa Crónicas de una Cataluña desconocida, que digamos que son artículos de los que yo escribo, pero que todos están centrados en, digamos que en un contexto catalán. Este es el último que he escrito, pero es de contar que yo el blog lo escribo íntegramente en castellano. Y el libro anterior se llama La cara B de la historia. Y entonces este sí que es todo en español y se puede encontrar en las plataformas, en principio en Amazon, que yo sepa también en el Apple Store, se pueden encontrar tanto uno como el otro, o si buscas así en el Google seguro que os sale. Y ya te digo, en las plataformas más conocidas como Amazon, el último lo tengo también en Casa del Libro, Corte Inglés me parece que es también. Digamos que en el blog tengo una pestaña que te pone sobre los libros que he trabajado y donde te pone también dónde se pueden conseguir. Perfecto. O sea, tengo una última pregunta de Gabriela Carrera. ¿Qué dice? ¿Te aclaras las dudas y aclaradas las escribes? ¿Eres un pensador cuasi filosófico? Pues mira, eso sí que te diré, sí, porque ¿qué hago? O sea, cuando hay digamos que una anécdota, alguna historia de estas que creo que son interesantes, primero tengo que enterarme, digamos que tengo que solventar mis dudas. O sea, a ver, ¿qué es lo que me despierta esto? ¿Y esto por qué fue así? ¿Y esto por qué fue así? ¿Y esto otro? ¿Y este protagonista por qué está aquí? De tal forma que yo mismo veo, digamos que todo el conjunto de la historia. Y una vez que ya tengo todos los elementos, digamos que tengo todas
todos los ingredientes. Esto es como si fuera una receta de cocina, ¿no? Una vez que ya tienes todos los ingredientes, entonces es cuando lo cocinas. Y es entonces lo presento, digamos que la tarta que presento al lector, pues es el artículo que planifico en el momento. De tal forma que, claro, si yo no lo entiendo, ¿cómo voy a explicar una cosa que yo no entiendo? Entonces, primero lo entiendo yo, digamos que le hago la primera digestión, lo regurgito, aunque sea un poco asquerosillo, y entonces se lo doy a los lectores pues digerido. Que eso sí que me dicen algunas veces, que claro, ellos mismos tienen una serie de dudas que, según va adelantando el relato, se las voy aclarando, ¿no? Y entonces eso sí que es verdad, o sea, hasta cierto punto, pues tiene razón la que me ha preguntado, la Gabriela Rodríguez. Bueno, Ireneu, yo ya tengo que ir cerrando la entrevista, pero lo que quiero es dejarte unos minutos para que puedas despedirte de la audiencia y también pedirle a la audiencia que se quede en escucha porque tenemos algunos anuncios para darles. Vale, ¿me despido ahora mismo? Sí. Pues nada, pues mira, simplemente pues agradecer a toda la audiencia de todos los países hispanohablantes y no hispanohablantes, porque también me consta que tengo audiencia incluso de Estados Unidos, de Australia, incluso hay a veces que tienen una gran repercusión en Rusia, que dices, no sé, deben estar enseñando en castellano alguna cosa en Rusia cuando tienes aquí un montón de visitas. Pues nada, pues agradecer a toda la audiencia por el interés que demuestra cada día, dándome digamos que dando digamos que el premio con su visita al blog. Y a partir de aquí pues que los invito pues a seguirme cada día y que si tienen alguna duda o alguna cosa pues que no dejen de contactar conmigo, ya sea en las redes sociales o Twitter o Facebook o por donde buenamente quieran, pues estoy prácticamente en todos sitios y que yo atenderé gratamente sus cuestiones si tienen alguna cosa. Por lo cual pues mira, agradecerlo a todo el mundo por digamos que por la atención y que les deseo lo mejor a todo el mundo. Bueno, Ireneu, muchísimas gracias por estar aquí en Café Entre Libros. Yo le voy a dar el pase ahí 2 minutos a Gema. Es un placer. Ya vamos a contar nuevamente con vos. Sí, pues las historias siempre generan mucho interés, esas historias raras, esas historias desconocidas, ese lado B de la historia, está bueno. Yo de hecho tengo un programa de radio que emitimos aquí semanalmente en Radio San Boy, aquí digamos que una ciudad cerca de Hospitalet, y que semanalmente pues me dedico pues justamente a explicar historias de estas pues que son digamos que divertidas, o algunas veces indignantes, ¿no? Pero que nunca dejan nunca dejan indiferentes al que las escucha. Por eso te digo que pues es un honor, y si queréis que otra vez os explique otra historia, por mi parte no tengo ningún inconveniente. Con todo gusto. Nosotros cuando reprogramamos todo y vamos armando la agenda siempre recordamos esas personas que nos dejan todavía muchísima tela por cortar. Así que nuevamente creo que te vamos a tener por aquí. Y nada, le doy a Gema 1 minuto y medio más o menos como para que termine. No, porque vamos a dar los anuncios para ver quién viene en el próximo Café Entre Libros. Perfecto. Hola Silvina. Ahí está, hola. Estoy aquí, no me he perdido. Hola a todos. Pues bueno, decir que para las semanas próximas se vienen programas muy, muy, muy interesantes. Que el 18 de marzo tenemos a Cas Finol, que es escritora de terror y romance paranormal. Es venezolana. Un tema para sentarse en la silla y no despegarse en todo el programa. Va a ser magnífico. El 25 de marzo, como es Semana Santa, pues nos tomamos el descansito, nos vamos de procesiones, de oración, nos santificamos un poquito. Después comenzamos el 1 de abril con José Ramón Gómez Solís, que es español, es senderista. Y con él vamos a tener la oportunidad de vivir un poco lo que son la magia de
ver paisajes, aunque no lo veamos porque estemos en radio, pero de la descripción de ese sentimiento que nos brinda el poder hacer deportes o actividades al aire libre. Ahora, el 8 de abril tendremos a Lea, que es escritora de literatura argentina. Estarán en el programa Vanina Rodríguez y Gabriel Sosa. El 15 de abril contamos con Jorge Traven, que es un oyente fiel, igual que José Ramón Gómez Solís. Es escritor de México y pertenece al género, es escritor de género de fantasía urbana. Ahora, y por último, el 22 de abril tendremos a José Francisco Magallón, es español, es reportero, es fotógrafo y reportero gráfico de Radio Televisión Española. Así que nada, vamos a tener unos viernes que va a ser imposible perderse Café Entre Libros, como siempre. Y nada, eso es todo por hoy. Ahí, que como siempre digo, pasamos lista, así que os esperamos a todos. Bueno, Gema, muchas gracias. Y nada, ya casi nos vamos despidiendo, pero bueno, esta semana fue la Semana de la Mujer y sobre todo en Sudamérica, bueno, pegó mucho una historia muy triste de 2 turistas argentinas que fueron asesinadas en Ecuador. Y la verdad que, nada, es un llamado de atención a la prensa y a gran parte de la sociedad que finalmente, en lugar de decir pobres chicas o qué es lo que ha sucedido, lo primero que se les ocurre decir es, eso es porque viajan solas. Y la verdad que nada, desde Café Entre Libros nos sumamos a lo que es el hashtag que se llama Viajo Sola y el hashtag que se llama Ni Una Menos, que la verdad que esto del tema de la violencia de género y las cuestiones que nos pasan a las mujeres con este tiempo que corre es bastante complicado. Hemos hablado de violencia de género en este ciclo de Café Entre Libros, pero nada, no quería dejar pasar eso. Y nada, a modo de ejemplo, yo viajé sola hace 2 meses y no por eso tenía un cartel en mi mano diciendo, bueno, aquí estoy, pueden violarme, pueden abusar de mí, matarme. Y la verdad que realmente es muy fuerte y como no solamente es cultura un libro, también es cultura decirle a esas personas que piensan que por algo será o porque llevan una minifalda o porque son mujeres, no pueden disfrutar de la vida, siempre con los cuidados necesarios, pero a su vez tienen el mismo derecho y libertad de disfrutar de la vida como cualquier hombre o como cualquier otra persona más grande o como sea. Así que nada, nuestro abrazo a los familiares de esas chicas y a todos los familiares que hayan perdido mujeres en tema de violencia doméstica, violencia de género y todas esas cuestiones que son muy peligrosas y que todavía increíblemente las tenemos que padecer y creo que cada vez más en este tiempo en el que estamos. Así que nada, quería despedirme con eso y con un llamado de atención y si se pueden sumar y ver cuando alguien sufre maltrato de darle una mano y cuando alguien maltrata de no darle una piña o porque se lo merece pero no, es decirle bueno, humanízate un poco porque los tiempos que corren son otros y los derechos los tenemos todos. Nada, gente, se me terminó el tiempo, lo único que quiero recordarles es que pueden entrar a la página Café Entre Libros oficial. Desde allí pueden poner un me gusta y disfrutar de los programas anteriores. Pueden entrar en entrevistas en el programa Café Entre Libros y desde allí cada viernes dejar preguntas a los entrevistados. No se pierdan los programas que vienen porque están muy buenos. Este ha sido un nuevo programa, una nueva emisión de Café Entre Libros. En la producción la tuvimos a Andrea Luna, en la promoción y marketing a Gema Lutgarda y en la conducción Silvina Zaneta, quien les habla. Todos los viernes, 18 horas, horario argentino, estamos por Universal Radio. Un abrazo para todos, nos encontramos el viernes que viene. Chau, chau. Una charla distendida. Un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café Entre Libros. Un espacio abierto a escritores y lectores.
Universal Radio. Un año más junto a ti.